Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va esa vida? Un día más te doy la bienvenida a Metamorfosis y Vida con María Avalon, el canal en YouTube de Avalon Psicología y Espiritualidad, Escuela para la Evolución del Alma y Bessica Piscis Tours, viajes sagrados y conscientes. Hoy vengo a hablarte de la cosmología andina e inca, legado alquímico y chamánico del pueblo quero. Esta es una nueva puerta al conocimiento que a raíz de mi reciente estancia en Perú se ha abierto felizmente para mí. Tengo que decir que cuando llegué a las tierras peruanas iba en completa ignorancia. Lo único que sabía es que allí había existido el imperio inca, el imperio del sol, que ese imperio se vino abajo por la intervención de los conquistadores españoles y ya está. Ignoraba por completo el pasado galáctico, energético, chamánico, alquímico y espiritual de Perú. Y gracias a mi estancia allí, que ha sido de 3 semanas, los distintos sitios que he visitado, obviamente no he podido ver todo, es un país enorme, hay muchísimos sitios arqueológicos, templos, historia allí. Sin embargo, lo que he podido ver, también con libros que me he encontrado allí y que ya estoy estudiando, he regresado con algo más de conocimiento y sobre todo con la experiencia y el sentir de haber estado en uno de los lugares más sagrados y potentes del planeta Tierra. He dicho muchas veces, lo vuelvo a decir ahora, que el planeta Tierra es sagrado y potente allí donde vayamos, toda ella lo es. Sin embargo, también es verdad que hay lugares en los que esa potencia, ese poder está mucho más concentrado y hay una conexión muy profunda entre lo de abajo, lo del medio, lo de arriba y lo que rodea. Y eso es Perú. Eso sucede en Perú. Al menos esa es la experiencia que yo he tenido. Siento y sé que regresaré a Perú, seguramente más pronto que tarde. Primero de todo, y me río porque cada vez que me río se cumple lo que digo. Primero de todo, porque quedaron, lo acabo de mencionar, muchos lugares por visitar y muchas experiencias por vivir y mucha gente por conocer, aunque he conocido bastante. Y he venido con 2 amigas. Y en segundo lugar, que es lo realmente importante, porque la potencia energética y prístina que hay allí me impulsa, empuja y llama a regresar. Estoy leyendo porque no quiero que la emoción haga olvidar alguna de las palabras. En este viaje, como sucedió en 2012, cuando por primera vez en esta encarnación viajé a Avalon, ha sido un antes y un después. Cuando fui a Avalon, hace ya 13 años, también iba en completa ignorancia, cosa poco habitual en mí. Sin embargo, después de ese viaje, pues también me empecé a encontrar con libros y me empecé a encontrar conocimientos que he estado desarrollando y sigo desarrollando a día de hoy. Exactamente igual ha sucedido en Perú. Por eso, igual que aquel viaje a Avalon primero fue un antes y un después en mi vida, este también lo sé, lo siento y por eso así lo digo. Y esto ya me di cuenta de que iba a ser así cuando bajé del avión en el aeropuerto de Lima, paso el túnel ese que se pasa cuando se llega a los aeropuertos y según voy caminando hacia, primero, el paso de la frontera y luego recoger la maleta, me encuentro un mensaje que dije, bueno, obviamente tenía que estar aquí. Un mensaje hermoso, claro, profundo, así exactamente es Perú, y que lo tomé como
un mensaje dedicado a mí, un mensaje que me estaban diciendo mis guías, mi ser superior, en fin, toda esa gente invisible con la que voy, que por eso me meo de la risa cada vez que me preguntan, ¿viajas sola? Y yo digo, ¿qué va, qué va? Traigo muchísima compañía. Pues no se ven, digo, claro, porque no se ven. Que no se vean no significa que no vengan conmigo. Bueno, pues no solamente tomé ese mensaje, mejor dicho, no solamente me apropié de ese mensaje, sino que lo convertí en un decreto. Y cuando volví a leerlo a mi regreso, lo entendí de una manera mucho más profunda y mucho más relacionada conmigo. El mensaje es el siguiente. Aeropuerto Jorge Chávez, donde los sueños vuelan alto y las oportunidades aterrizan con cada llegada. Vamos, es que si no me quedo yo, este mensaje sería para que me dieran 25.000 zapatillazos cósmicos. Y antes de entrar en el detalle de lo que voy a mencionar hoy sobre la cosmología andina e inca, legado alquímico y chamánico del pueblo quero, que es el primero de estos vídeos dedicados a estas tierras, ya iré haciendo otros. Pues como siempre, los agradecimientos. Hoy voy a abreviar. Agradecimientos por todo, gratitud por todo, por todos y para todos. Bueno, quiero decir, antes de comenzar, que aunque voy a hablar indistintamente o voy a mencionar indistintamente la palabra andino, la palabra inca, la palabra quechua y la palabra quero, las cuatro se están refiriendo a un mismo pueblo, una misma humanidad que se ha ido desarrollando en distintos lugares de Perú. Obviamente también están en otros lugares, en otros territorios de América del Sur. Sin embargo, como todavía no he ido a estos en esta vida, me voy a referir sobre todo a su relación con Perú. Y antes voy a situar geográficamente dónde está Perú. Aunque bueno, esto seguramente que mucha gente lo conoce, se puede mirar en los mapas, sin embargo, me parece significativo mencionarlo. Porque el lugar donde está Perú hay una tradición indígena de milenios que ha sido conservada hasta el día de hoy, gracias a Dios, que está siendo abierta, que está siendo desvelada para el resto de la gente que vivimos en este planeta. Tengo muy claro que en América del Sur, no sé si están todas las claves, seguramente todas no, no va a haber un solo lugar, no todas las claves, sí, muchísimas claves para seguir avanzando en este camino hacia la totalidad, hacia la plenitud, hacia la paz, hacia la prosperidad por el que estamos caminando. Y Perú está en la cordillera de los Andes, que ocupa la zona occidental de América del Sur, bordeando toda su costa en el Océano Pacífico. La cordillera de los Andes nace en Tierra del Fuego y atraviesa de sur a norte Argentina, Chile, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia y el occidente de Venezuela, ensanchándose y estrechándose en distintos lugares de estos países y de estos territorios. En el centro de la cordillera está Perú. Por eso he dicho que me parece importantísimo señalar dónde está situada geográficamente Perú. Y en la región suroriental de este país, con forma de puma, se encuentra Cusco, considerado centro de la tierra por los antiguos incas. Los habitantes de estos altísimos parajes, que cuentan con una altitud media
de 3.000 a 4.000 metros. Hay lugares en los que hay todavía más altitud, se llega hasta los 6.000 o 6.000 y pico metros de altitud sobre el nivel del mar. Son llamados de dos maneras: pueblos andinos y pueblos quechua. Denominaciones ambas referidas al pueblo o nación quero, la tercera palabra que he mencionado, y la cuarta palabra sería incas. Y vuelvo a decir, un desarrollo de esta humanidad, de este pueblo, a lo largo de distintas centurias. Y fundamentalmente a día de hoy se les conoce, por lo menos en la generalidad de Perú, como andinos y quechua. ¿Y dónde está el origen de la nación quero? ¿Dónde está el origen del pueblo quero? Pues está en el sistema estelar de Pléyades, como la maya, la hopi, la navajo, la tibetana, la hawaiana, la polinesia y seguramente muchas más. Los quero se consideran a sí mismos pertenecientes a estos mismos linajes y tanto sus rituales, ceremonias e incluso lenguajes tienen muchas cosas en común. La nación quero ha vivido durante siglos en pueblos situados a más de 5.000 metros de altitud, conservando las tradiciones recibidas de sus ancestros y manteniéndolas vivas hasta la actualidad. El momento donde estamos retirando los velos y recordando lo que somos, fuimos y siempre seremos. Estrellas rutilantes viajando por el cosmos y transportando la amorosa, próspera, abundante luz del espíritu creador de todo. Se considera oficialmente que los quero son los últimos descendientes vivos de los incas. Sin embargo, teniendo en cuenta que los quero están relacionados con Pléyades y que existen desde antes de los incas, pues no solamente son los últimos descendientes vivos de los incas, sino que son los antepasados, los ancestros de los incas. Los quero viven de sus granjas, de sus cultivos, de sus ganados, de alpacas, de llamas, de ¿cuál es el otro animal? Vicuñas, de su artesanía, también de transmitir estos conocimientos que recibieron de sus ancestros, y por la altitud de sus poblaciones están muy alejados de las distracciones del mal llamado mundo moderno. En cambio, su contacto y relación con la Tierra y todos sus seres, así como con el cosmos, sigue siendo tan directo y profundo como lo fue en el origen, cuando todos los pueblos indígenas de la Tierra honraban a esta y honraban a las estrellas y honraban a sus antepasados. Muchos de esos pueblos indígenas ya vivían aquí antes de que llegaran los seres de las estrellas. Y los conocimientos y tradiciones ancestrales de los quero no han sido influidos por ninguna otra cultura. Se mantienen fieles a la herencia y el legado recibidos. Por eso he dicho al principio lo de que esta es una tierra prístina. Y no porque no haya habido en ella, que sí ha habido y mucho derramamiento de sangre, guerras, conflictos, etcétera, sino porque a pesar de ello conserva, como sucede en la isla de Avalon, su plenitud original, su pureza original, sin que haya bajado nunca de vibración. Aunque en el plano terrestre, en el plano de la ilusión, hayan sucedido cosas dolorosas, luctuosas, tremendas, como todavía siguen sucediendo hoy en muchos lugares del planeta, porque todavía estamos pendientes de resolver
ese tipo de conflictos como muchos otros. Y el primer conflicto que hemos de resolver, planetariamente hablando, es el de la tremenda desconexión con la divinidad, que también es ilusoria, porque la divinidad siempre está ahí. La divinidad nunca se desconecta, nunca corta la electricidad, nunca se apaga. Es el ser humano o una parte de los seres humanos quienes desenchufan porque no les interesa o lo desconocen o se lo han presentado de una manera que no es, como me sucedió a mí durante muchos años, que supuestamente estuve desconectada de la divinidad, negaba la existencia de la divinidad porque lo que conocía de la divinidad, tal como me la habían presentado y enseñado, pues no tenía nada que ver. Y luego ya cuando me encontré con la versión que sí, ya dije, ah, vale, a esta sí me conecto, a esta me enchufo. El lenguaje de la nación quero, que todavía se habla, es el quechua. El quechua en realidad es un conjunto de lenguajes, tiene muchas variantes, muchos dialectos. Y el quechua era usado en el imperio inca. Actualmente, y aunque no se enseña en las escuelas, todavía es hablado por mucha gente en Perú, así como también es hablado en Ecuador, en Bolivia y en Argentina. Y aunque no se enseña en las escuelas, se transmite de generación en generación. Los padres lo enseñan a los hijos y así sucesivamente. Por lo que he podido saber, están empezando a abrirse escuelas o academias en las que sí se enseña este lenguaje. El quechua es un idioma de muy pocas palabras y con ellas no solo se transmite un mensaje, una idea, un concepto, sino también un estado emocional. Así que se trata de un lenguaje que transmite frecuencias emocionales. También un lenguaje de profundo significado e intención. Porque el pueblo quero es un pueblo de intención y no solo por su lenguaje. El lenguaje, en verdad, es una de las muchas expresiones de esa intencionalidad. De los queros se dice que son tejedores de luz, plasmando en cada uno de sus tejidos artesanías y templos sagrados, símbolos y códigos de luz de quinta dimensión y dimensiones superiores. Son portadores del amor más puro y la sabiduría más elevada, frecuencias ambas de gran transformación y evolución. Y voy a hablar ahora de los pacos, con Q, que no es el diminutivo del nombre Francisco, no. En los Andes, los chamanes de la nación quero son llamados pacos. Paco es una palabra quechua para referirse al sacerdote del pueblo. Se dice que los pacos pertenecen a un linaje que conserva antiguas tradiciones relacionadas con la salud, el consejo, la transmutación, las bendiciones y la iniciación, pasadas de generación en generación y sin alterar desde el origen. Las iniciaciones en el ámbito andino, en el ámbito quero, en el ámbito quechua, son llamadas carpais. Y en ellas, los ancestros quero se convierten en los ancestros de la persona que ha sido iniciada. Se puede decir quero, se puede decir queros, se puede decir inca, se puede decir incas, como también se puede decir maya o se puede decir mayas. Es indiferente poner la S o no. Y voy a empezar ahora a hablar un poco de la cosmología quero, de los dioses y espíritus del pueblo quero. Mencionando en primer lugar que la quero es una cultura politeísta. Honran a muchos dioses, aunque saben que hay una única fuente común.
también tienen una fuerte reverencia por sus ancestros y por la naturaleza. De hecho, una gran cantidad de dioses, diosas y deidades menores con las que nos encontramos en Perú son fuerzas y elementos naturales que han sido personificados como un dios o como una deidad menor. ¿Y cuáles son las más importantes? Las siguientes. En primer lugar, Viracocha. Ya has oído seguro hablar de Viracocha. Para los andinos, Viracocha es el creador del universo. También es conocido como Huiracocha, con H, Huiracoca, con W, y Huirococha. Es el dios principal de la cosmología andina e inca y se considera que es el padre del resto de los dioses, así como también el creador de las estrellas, los planetas, la Tierra y todas las formas de vida. Viracocha es representado con 3 animales. Una serpiente, como no, allí donde esté yo, allí donde vaya yo, siempre habrá una serpiente. Esto es así, sucede, lo busque yo o no. Un puma y un cóndor. 3 animales sagrados para el pueblo andino, para el pueblo quechua, quero, inca, que como os pondré ahora un poquito después, tienen mucho peso en su cosmología, en su visión del cosmos y de la vida aquí en el planeta Tierra. Representar a Viracocha así, con estos 3 animales, con estos 3 tótem, con estos 3 espíritu guía, es un modo de decir que Viracocha es el ser supremo para el pueblo andino y que con estos 3 animales como aliados puede viajar entre los mundos de los Andes, el Ucupacha, el Caipacha y el Hanan Pacha, de los que también hablaré luego. Pachamama. Pachamama es la madre tierra, Gaia, la fuerza que anima toda la vida aquí, en nuestro planeta. Ella es el suelo, ella es la hierba, ella está y es los cultivos, los árboles, los animales, los pájaros, el agua. Pachamama es considerada una diosa de la fertilidad que llena de bendiciones al pueblo andino, nutriendo con su fuerza vital las semillas que plantan en la tierra, haciendo que crezcan en cultivos sanos, fuertes, abundantes y sabrosos. Pachamama es la que nutre y provee la fuerza femenina, la madre de toda la vida terrestre. Mamaquilla. Mamaquilla es la diosa de la luna, otra que tenía que aparecer en la cosmología andina, en la cosmología quero, quechua, inca. Siempre la luna está presente, con un nombre o con otro. Y Mamaquilla, como diosa de la luna, representa la fuerza lunar que crece y que mengua en el cielo nocturno. Durante el imperio inca, estoy segura que antes también, ella proporcionaba el conocimiento y la sabiduría del tiempo correcto, del tiempo justo. Mamaquilla inspiraba al inca indicando cuándo plantar y cuándo recolectar, cuándo moverse a parajes más altos y cuándo bajar de la montaña. Igualmente, la luna era una influencia significativa en su calendario y como portadora del tiempo correcto, del tiempo justo, era y es también diosa de los misterios menstruales femeninos. Bueno, lo de decir femenino es una chorrada porque las únicas que menstruamos somos las mujeres. Así que borra lo de femenino. De los misterios menstruales. Punto. Y
en ese papel el soporte de las mujeres durante su ciclo y su flujo mensual. Solo hay dos letras de diferencia entre las palabras mensual y menstrual. Y como he mencionado otras veces, el periodo menstrual también es llamado luna. Era llamado luna en la antigüedad y está empezando a llamarse luna en la actualidad. Inti. ¿Quién es Inti? Pues si acabamos de ver que Mamaquilla es la diosa de la luna, Inti es el dios patrono del imperio inca, del imperio del sol. Él es el dios del sol o el dios sol. Vuelvo a decir, también desde antes de que existiera el imperio inca. El imperio inca nació en el siglo XV y se extendió hasta los años 30 del siglo XVI. Y este pueblo andino existe desde muchísimo antes. Por lo tanto, aunque se conoce Perú como el Imperio del Sol por el Imperio Inca, ya honraban al sol muchísimo antes de que este pueblo llegara. Y adoraban al sol, honraban al sol, consideraban al sol que ofrece sus dorados rayos de luz a Pachamama, quien lo recibe para nutrir la tierra con esos rayos de luz, permitiendo que los granos plantados crezcan, florezcan y den frutos. Así que Inti, como sol que es, da luz a la oscuridad y representa la frescura del amanecer, el calor del mediodía y la dulzura del anochecer. A raíz de esto, de Mamaquilla y de Inti, de la diosa luna o de la diosa de la luna y del dios sol o dios del sol, es importante mencionar que la dualidad está muy presente en la cosmología andina y no podía ser de otra manera. Este plano de ilusión que es el planeta Tierra y que es nuestra experiencia humana es un plano dual. Ese al que Jabá abrió la puerta para que conociéramos y experimentáramos lo dual y a través de la experiencia de lo dual regresáramos a la unidad. Inti y Mamaquilla tienen hijas. ¿Y quiénes son las hijas de Mamaquilla y de Inti? Pues son las estrellas, portadoras de luz durante la noche. Y esas estrellas no solamente portan la luz de la luna, a la que acompañan por la noche, sino que también portan la luz del sol. Sol-luna, pareja cósmica inseparable. El rayo y el arco iris eran también y siguen siendo muy importantes para los incas. Consideraban al rayo y al arco iris mensajeros de la divinidad y anunciadores de acontecimientos. El rayo era precursor de las tormentas y de las lluvias, mientras que el arco iris era una manifestación de la calma que sigue a la tempestad. Y un recordatorio de que por muy fuertes que fueran las lluvias, por muy fuertes que fueran las tormentas, llegaría un momento en que cesarían. La bandera inca lleva precisamente los 7 colores del arco iris. O sea, esa es la bandera inca. Una bandera en la que vemos esos 7 colores, sin ningún dibujo. Otra cosa es la bandera de Perú. Y ese símbolo, esa bandera, también forma parte de la cosmología maya, para quien también el arco iris tenía y tiene muchísima importancia. Y esto no es de extrañar, porque los mayas también llegaron de las Pléyades y tienen, como he dicho al principio, mucho en común con los inca, los quero, los quechua. Los apu. También se puede decir apu, se puede decir apus, se puede decir apui. En las tradiciones chamánicas de Perú, los espíritus de la tierra son llamados apus.
Y los espíritus apus o apuis o apui son los espíritus de las montañas, los árboles, los bosques, las junglas, los ríos, los lagos y los océanos. Cada manifestación de la naturaleza tiene un apus viviendo en ella. Y no solamente viviendo en ella, sino impulsándole, dándole aliento, dándole impulso, movimiento, empuje para crecer. Por ejemplo, la montaña de Machu Picchu tiene un espíritu Apu viviendo dentro de ella. Es el Apu de Machu Picchu. Igual que Huayna Picchu, la montaña que está delante, la montaña que está enfrente, también tiene un espíritu Apu. Es el Apu de Huayna Picchu. Sí, la mayoría de la gente solamente conoce Machu Picchu. Igual que muchísima gente cree que lo único importante, lo único potente que hay en Perú es Machu Picchu. Obviamente es un lugar potentísimo, no. 30 veces 3 o 30 veces 30 más. Ahora bien, toda Perú es potente. Y aunque hay partes que todavía no he visitado, me atrevo a decirlo en consonancia con la potencia que he vivido, que he experimentado, que he sentido en las que sí. Y desde luego, Perú merece ser visitado por muchas más cosas que por Machu Picchu. El río Urubamba, sagrado para los incas y que baña las montañas de Machu Picchu, de hecho desde arriba, como está muy alto, al mirar al valle se ve serpenteando de nuevo la serpiente ahí en el río Urubamba, también tiene un apus. Y así con todo cuanto existe en el mundo natural en Perú. Estos espíritus son seres sabios del mundo de la naturaleza y con otros nombres, ya lo sabemos, existen en todo el planeta. En las tierras peruanas son considerados bisabuelos y bisabuelas. Y voy ahora con un símbolo importantísimo, es símbolo y es geometría sagrada de la cosmología andina, de la cosmología quero. Es la chacana. Se puede decir chacana y se puede decir chacajana. Significa puente hacia lo alto, puente hacia lo sagrado. Y es la denominación de la Cruz del Sur, que es una constelación del cielo del hemisferio sur, y que constituye como símbolo, como geometría sagrada, la síntesis de la cosmovisión andina. También es un símbolo astronómico de la sucesión de las estaciones del año y del calendario andino basado en ellas. Hay 4 festividades centrales y 4 intermedias, como también sucede, por ejemplo, en la rueda de Nolava y de las Morgen en Avalon. Así como un camino a seguir para la evolución personal, para la evolución humana. La chacana manifiesta la totalidad de la cosmología andina y deriva de la palabra quechua chacay, que significa puentear y cruzar. Para la gente andina de la antigüedad se considera que este símbolo, esta geometría sagrada, tiene una antigüedad de más de 4.000 años. Por eso, aunque se la considera sobre todo relacionada con los incas, es muchísimo, muchísimo, muchísimo más antigua. Si es verdad, por lo que sé hasta ahora y por lo que he podido deducir, los incas hicieron una síntesis de muchas tradiciones anteriores y los incas son la parte más reciente, más cercana a la actualidad de Perú, puesto que entre el siglo XV y los 30 del siglo XVI han pasado únicamente 4 siglos, 400 años. Entonces,
es más fácil asociar todo lo que hay con ese pueblo. Sin embargo, a mí, que me gusta irme al origen más original posible, pues tengo que decir que ellos no fueron los primeros, como también sucede en otros lugares del planeta Tierra, que se ha tomado a esa población o se ha tomado a esa civilización como primigenia. Sin embargo, hay otras que llegaron antes, que nacieron antes. Aquí en la Chacana, ¿por qué es geometría sagrada? Es símbolo y además geometría sagrada. Es geometría sagrada porque dentro de ella hay códigos energéticos y porque también representa simbólicamente los valores y los principios andinos, ilustrando igualmente todas las facetas de su cosmología, de su cosmovisión. Sin embargo, este patrón energético es mucho más antiguo y era ya usado por los pueblos andinos anteriores al Incario. Incario es otro nombre para referirnos al imperio inca. He dicho que esto es una representación de la constelación Cruz del Sur, porque como los Quero, así como otros tantos pueblos indígenas de tantos otros lugares del planeta Tierra, observaban a las estrellas, observaban al cielo, miraban al cielo, no solamente iban mirando a su horizonte, no solamente iban mirando al centro, sino que también miraban arriba y también miraban abajo. E intentaban plasmar en códigos, en símbolos, lo que veían en las estrellas. Se dice que el pueblo inca y los anteriores a ellos no dejaron lenguaje escrito, se consideran pueblos ágrafos, sin escritura tal como la consideramos, de letras formando palabras. Sin embargo, sí dejaron, como pasó con los egipcios, como pasó con los sumerios, como en Mesopotamia, como sucede con el idioma chino y japonés en la actualidad, dejaron símbolos, dejaron detalles en los sitios arqueológicos, en los templos, en los tejidos, en su cerámica. Ahí hay patrones geométricos que están empezando a ser descubiertos, están empezando a ser desvelado su significado. Así que no dejaron textos, sin embargo, sí dejaron dibujos, sí dejaron símbolos que hablan de su profundo conocimiento del arriba, del abajo y del medio. La chacana está formada por una cruz de 4 brazos o de 4 puntas y 3 crestas, mejor dicho, y 4 crestas entre cada punto de cruce. 1, 2, 3, 4. Es un diseño geométrico en el que se unen el cuadrado, lo vemos aquí de esta forma, el triángulo y el círculo. Y hay otro círculo abierto en el centro. Su forma es una réplica terrestre de esa constelación de la Cruz del Sur que he mencionado. Y que tiene esa constelación, esa forma de cruz, justo el 3 de mayo de cada año. El 3 de mayo de cada año es el día cero del calendario andino, que está formado, seguro que esto ya lo has oído, por 13 meses de 28 días cada mes, o por 13 lunas de 28 días cada mes, como sucede con el sincronario maya. Me encanta.
Me encanta encontrarme con estas sincronicidades. Me encanta encontrarme con las cosmologías de otros lugares para enriquecer no solamente mis conocimientos, sino para poder evolucionar cada vez de una manera más profunda con ellos. Y esos 13 meses o esas 13 lunas por 28 da un total de 364, siendo ese día cero, ese 3 de mayo, el que completa los 365 días del calendario occidental. Hay una diferencia con el calendario maya, que tiene como día cero el 25 de julio. Sin embargo, es tremendamente significativo cómo se repite en el planeta esos calendarios muy antiguos relacionados con el ciclo de las estaciones, relacionados con los movimientos del Sol, de la Luna, de los planetas, de las estrellas, y reflejando así el verdadero tiempo, el tiempo correcto, el tiempo justo, el tiempo que verdaderamente señala, marca e influye en nuestra vida mucho más allá y mucho más profundamente que el tiempo del reloj y que el tiempo del calendario que usamos en la actualidad. Y aquí, en la chacana, hay muchísimas cosas. Por eso guarda en su forma, en su estructura, en su geometría, muchísimos códigos de luz. Y tenemos una primera asociación de la chacana, son los tahuantinsuyus. Los 4 puntos externos de la chacana representan los 4 reinos o imperios del Incario, el imperio inca, que en su tiempo de máximo poder y esplendor unió Perú, la región suroeste de Ecuador, zonas centrales y occidentales de Bolivia, la región noroeste de Argentina, el norte de Chile y una pequeña porción de Colombia. Ahí es nada. Se dice que tenía más de 700.000 kilómetros cuadrados este imperio bajo su poder. Y esta vasta región de la Tierra, dominada hace tiempo por los incas, era conocida como el Tahuantinsuyo, el imperio de las 4 direcciones. Lo de imperio inca es una denominación europea, es una traducción, porque ellos, los incas, se referían al Tahuantinsuyo, no decían el imperio inca. Ya esa palabra, Tahuantinsuyo, implicaba que ellos habían sido los creadores de ese imperio, sí, porque fue un imperio. Quiero poner otra palabra, pero no, realmente fue así. Y ese imperio de las 4 direcciones está representado en cada uno de los 4 puntos cardinales: norte, sur, este y oeste. Y cada uno de esos puntos cardinales albergaba un suyu, un imperio, un reino, dentro del imperio inca total. Así que Tahuantinsuyo era el nombre genérico y 4 suyus dentro de ese Tahuantinsuyo. Y estos 4 reinos o estos 4 imperios, estos 4 suyus, son o eran en aquel tiempo los siguientes: Chinchaysuyu, imperio del norte; Cuyasuyu, imperio del sur; Antisuyu, imperio del este; y Quintisuyu, imperio del oeste. Y estos 4 imperios o suyus se extendían desde Cusco, capital del imperio inca, considerada el ombligo del mundo, el ombligo de la tierra. Hay muchos otros lugares en la tierra que se consideran el ombligo del mundo, y mucha gente que se considera el ombligo del mundo también, y muchas enseñanzas que se consideran el ombligo del mundo también, y se olvidan
de que hay mucho más ombligos, de que hay mucho más centros y que hay muchas más enseñanzas, tradiciones que es importante rescatar, reconocer, actualizar y practicar. Entonces, estos 4 puntos de la chacana simbolizan estos 4 suyos. Voy ahora con los 3 mundos de la cosmología andina en la chacana. El cuadrado, el círculo y el triángulo de la chacana representan una de las 3 dimensiones o mundos de la cosmología andina, aunque en realidad hay 4. Cada uno de esos mundos está representado y custodiado por un tótem, un animal, un espíritu de poder, que energética y simbólicamente lleva, porta, encarna, a la vez que protege uno de esos mundos y la sabiduría que cada uno de ellos contiene. Los 3 mundos de la cosmología andina y sus animales de poder son, los he mencionado antes en relación con Viracocha, los voy a mencionar ahora en relación con los suyu, con las divisiones de la Tierra y con estas 3 figuras geométricas que podemos ver en la chacana. Primero, la serpiente. He escrito aquí primero para ir yo memorizando y para ti también si lo quieres recordar. La serpiente es la regente, la guardiana del Ukupacha, el mundo de abajo, el mundo inferior, el mundo interior, es decir, la tierra interna. El puma es el guardián del Kai Pacha, mundo del medio, mundo de la superficie. Pacha significa mundo, Pacha significa trozo de tierra, por eso Pacha, mama, madre de la tierra. Y el cóndor, que es el guardián del Hanan Pacha, del mundo superior, del mundo de arriba. De las 3 figuras que están en la chacana, el cuadrado representa al Hanan Pacha, mundo superior, el triángulo representa al Ukupacha, el mundo de abajo, y el círculo representa al Kaipacha, el mundo del medio. Las enseñanzas y principios de la chacana. Tiene guardado, pero no la tengo que sacar. Entre cada uno de los 4 puntos principales de la chacana, vemos que hay 4 crestas o 4 escalones. Si esto lo sumamos, si vamos contando, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. No, 12. Este. Nos encontramos con 12 puntos. O sea, de nuevo aparece el 12 también en la cosmovisión andina. Y esas 12 puntas representan 12 lugares, 12 estadios por los que pasar, subir, transitar, hasta lograr la totalidad. Cada uno de esos escalones representa una idea, un concepto y también un principio profundamente valorado, en especial durante el Imperio Inca, sin embargo también muchísimo antes. Que son muy importantes todavía hoy para los quechua, para los quero, para los peruanos y que siguen estando vigentes en la actualidad.
Dejo para un vídeo posterior la explicación detallada de esos principios, de esas enseñanzas contenidos en y representados por la chacana. Y el centro abierto de la chacana representa a Cusco, la capital del imperio inca. El centro, el ombligo. Y más allá de eso, puesto que es un símbolo y una geometría sagrada anterior, representa ese punto central donde nada se coloca porque es esa puerta, esa eh, posibilidad de salir y conectar con todo, con toda esta simbología, con todos estos principios, con todos los códigos de luz, de evolución, de sabiduría que están insertos en esta geometría. Y voy a hablar ahora de ese cuarto mundo de la cosmología andina y su guardián. Y aunque no es denominado así, yo le he puesto ese título, le he puesto ese nombre. Sí que en según qué lugares, cuando hablan de los sitios arqueológicos, sí lo mencionan, no lo mencionan como cuarto mundo. Sin embargo, sí mencionan que además del mundo de abajo, del mundo del medio y del mundo de arriba, hay otro mundo que rodea todo. Ese otro mundo que rodea todo es el espacio. Y si bien la serpiente, el puma y el cóndor son espíritus y energías y códigos clave en la cosmología andina, hasta tal punto que los incas construyeron ciudades enteras y templos usando la forma de su cuerpo como modelo. Por ejemplo, el diseño original del Cusco tenía forma de puma. El templo de la serpiente de luz en el Valle Sagrado modela la forma de una serpiente. Machu Picchu, la cúspide de los lugares sagrados de los Andes, tiene forma de cóndor, según algunos. Según otros, tiene forma de colibrí. Un animal, un tótem, un guardián que no aparece en ninguno de los mundos mencionados antes, porque estos están relacionados con los tres ámbitos de la vida terrestre. Y el colibrí está relacionado con el espacio, con ese plasma, esa energía que rodea todo, que contiene todo, que abraza todo, que abarca todo, y que después, en nuestro plano, en nuestra realidad dual, humana y terrestre, va tomando distintas formas para que podamos experimentar y relacionarnos con esas distintas formas. Sería como los elementos, el éter, el fuego, la tierra, el agua y el aire. Y precisamente el colibrí es el guardián del espacio, ese cuarto mundo que yo llamo y que rodea todo cuanto existe. El colibrí es el representante de todo cuanto está más allá de esta realidad o de esta ilusión, mejor dicho. El puente y el mensajero que la conecta con el reino del espíritu, de la energía, de la fuente divina y cósmica de la existencia, del infinito. De ahí que sea el mensajero de Viracocha, quien crea todo en la cosmovisión andina. Señor de los mundos de arriba, del medio y de abajo. Todos ellos rodeados, abarcados y abrazados por su inmensa e inabarcable infinitud. Y el colibrí porta la esencia de la alegría, la libertad, el amor, la paz, la belleza, la pureza y la inocencia de los reinos superiores, trayendo y compartiendo esas energías y frecuencias con todos los seres de la Tierra, enseñándonos a transitar de un mundo a otro, de una dimensión a otra, de un plano a otro, en busca siempre y encuentro de un panorama más amplio y elevado que el humano y
terrestre. El colibrí es la única ave que puede volar y estar parada al mismo tiempo. Y también es una ave que en su vuelo, mejor dicho, en su aleteo, produce un sonido muy particular. Hablé antes de las iniciaciones chamánicas del pueblo quero y dije que se llaman karpais. Voy a hablar ahora un poco más de las karpais. En general, el término iniciación se define como un proceso de admitir a una persona en un grupo o sistema de enseñanzas. Y esto se hace a través de una ceremonia o ritual. Una ceremonia, un ritual que requiere una preparación previa. No es presentarse la iniciación y ya está. No. Ese proceso de iniciación introduce al iniciado, introduce a la iniciada en el linaje correspondiente a la tradición o enseñanza de que se trate, proporcionando también una conexión energética y espiritual con otras personas iniciadas en esa enseñanza, en ese linaje, y con los ancestros primordiales, primigenios, originales de esa tradición, enseñanza, cosmología, etc. Y las iniciaciones que los Paco hacen en Perú se llaman karpais, que es una palabra quechua, lógicamente. Cada vez que alguien recibe una karpai, una iniciación por parte de un Paco, de un chamán quechua, no solo se establece en su ADN el recuerdo de lo que es, fue y siempre será esa persona que va a la iniciación. No solo se produce una sintonización con su propio poder personal, con su propio conocimiento, con su propia memoria, también hay una adopción. La persona es adoptada por e incluida en el linaje al que pertenece el Paco que la ha iniciado. De manera que sus ancestros se convierten en los ancestros de quien ha participado en la ceremonia y ha recibido la iniciación llevada a cabo en ella. Según los Paco, hay 3 niveles energéticos en el cuerpo humano. En cada uno de ellos hay semillas relacionadas con el servicio, el amor y la sabiduría. Activando los 3 puntos del cuerpo en los que se localizan esos niveles, también se activan y se abren esas semillas que posteriormente crecen y se convierten en árboles y en frutos. Y esos 3 lugares de poder en el cuerpo humano, según los Paco, son los siguientes. La zona inguinal, el centro cardíaco y el centro coronario. Y las 3 karpai o iniciaciones en el pueblo quero que activan las semillas de estos centros reciben los nombres siguientes y están relacionadas con un propósito determinado que son los siguientes. La primera iniciación se llama Yankai, que tiene que ver con la labor y con el servicio hacia todas las creaciones vivas, hacia el universo y hacia su creador. Su punto de poder es la zona inguinal. La otra iniciación se llama Munai
tiene que ver con el amor incondicional, con el amor puro, el amor infinito, universal hacia todo y hacia todos. Su punto de poder en el cuerpo humano es el centro cardíaco. Y la tercera iniciación se llama Yachai, que significa sabiduría. Su centro de poder en el cuerpo humano es la chakra de la corona, el centro coronario. Hablaré también más detalladamente de esta Scarpai Quero en una entrega posterior. Y hasta aquí hoy esta primera transmisión sobre la cosmología andina e inca, legado alquímico y chamánico del pueblo quero. Habrá otros vídeos sobre los lugares sagrados y de poder que hay en Perú, y habrá otros también, como he dicho, a lo largo de este, entrando con más detalle a lo que he explicado hoy. Muchísimas gracias, como siempre, por tu atención, bendiciones y un cordial saludo. Nos vemos pronto.